Bueno, buenos días a todas, a todos, en este día tan caluroso aquí en las islas. Bueno, aunque nos dicen que podemos estar aquí hasta las 3 o algo así, me han dicho, vamos a intentar ser rápidos y no estar ni mucho menos hasta las 3 para poder disfrutar del resto del Congreso. Me presento yo primero, dado que no tengo quien me presente, voy a presentar al resto. Soy Ubaldo Cuesta, catedrático de Psicología de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid, y voy a moderar esta mesa para todos ustedes con mucho gusto. Bueno, empezamos con Aitana González Ortiz de Zárate, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a presentar su mesa ¿Por qué los profesores de universidad no escriben libros? Que ya el título de por sí suena muy sugerente. Bueno, Aitana, uno de los grandes méritos de Aitana es que es hija del profesor Requena, que está aquí, ya no está sin preparar. El profesor Requena, como saben, es de los fundadores del área de la comunicación audiovisual en España y, por lo tanto, bueno, pues ese yo creo que es uno de sus méritos. El profesor Requena, además, es miembro del mismo departamento que yo, con lo cual me siento doblemente a gusto de estar aquí entre compañeros de la Complutense. Aitana es profesora ayudante doctora en la Facultad de Psicología, porque ella es psicóloga de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Psicología Social del Trabajo y Diferencial, y es especialista en Psicología del Trabajo. Destaca sus investigaciones internacionales en muchos ámbitos de psicología del trabajo y abarca el desarrollo de personas y organizaciones en el ámbito, esto es muy interesante, personal y también espiritual, lo cual me parece muy interesante para vincular con el tema de por qué los profesores no escribimos libros, o escribimos menos que antes, o no sé, ahora nos contará ella. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bueno, tienes 15 minutos. Vale, ¿se me escucha? Vale. Bueno, el título de mi comunicación, ¿por qué los profesores no escriben libros? En mi caso, como ha comentado Ubaldo, vengo de la Facultad de Psicología, que no está directamente relacionada con el Congreso, pero bueno, la comunicación en sí y la psicología tienen mucho en común, ¿no? El título de mi ponencia pues se relaciona de manera directa también con la comunicación y por las vías a través de las cuales transmitimos el conocimiento en nuestra profesión, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí nos podemos entender. He dado bastantes vueltas a este tema en los últimos tiempos, mayoritariamente en silencio, y bueno, pues voy a compartir con ustedes mis reflexiones. ¿Por qué no escribimos libros los profesores de universidad? Bueno, pues permítanme contarles mi experiencia personal. Vale. Empecé el doctorado de Psicología en el momento en el que se había incluido el requisito en el doctorado de publicar un artículo científico, JCR o Scopus, como requisito imprescindible para poder leer la tesis. Entonces, claro, gran parte del doctorado mío y de mis compañeros fue aprender a escribir un artículo científico publicable en una revista de impacto. Ahí comenzó mi periplo con los artículos. Gran parte de mi trabajo durante estos años pues, fue aprender a hacerlo. Tuve varios fracasos, envié bastantes artículos, tuve revisiones feroces. Muchos rechazos de despacho, de estos que llaman, ¿no? Que no se envían ni a revisión. Y bueno, pues al final publiqué mi articulito y pude defender la tesis. A raíz de ahí, pues ¿qué hice? Pues seguir, ¿no? Entonces ya tienes el doctorado, pues seguimos escribiendo artículos, ¿no? Porque ¿cuál es el siguiente paso? Pues asentarnos, ¿no? La acreditación, la plaza, el sexenio, pues a seguir escribiendo artículos. Entonces, bueno, pues ya aprendí a escribir artículos correctos, cuantitativos. Bueno, pues bien, no me ha ido mal. He conseguido la acreditación y mi plaza como ayudante, ¿vale? Pero siempre me queda el deseo de escribir un libro, ¿no? Desde hace unos años pues he tenido ese deseo, loca de mí.
Entonces lo puse en la agenda porque soy muy organizada, muy planificada, entonces digo, lo que quiero hacer lo pongo en la agenda, y a raíz de entonces lo he ido moviendo. Cuando termine este artículo, empiezo con el libro. Cuando termine este otro artículo, analice estos datos, escriba esta propuesta de investigación, cuando consiga financiación, cuando consiga la acreditación, cuando consiga el sexenio. Bueno, no me he puesto. Pero bueno, tengo el objetivo de hacerlo. El caso, el año pasado, en una quedada de departamento, en mi departamento nuevo, porque soy nueva en la Complutense, llevo solo un año y poco, un compañero mío del departamento, un compañero griego, me dice, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿Qué investigas? Y yo le dije, bueno, pues ¿qué me gusta hacer? Digo, le dije la verdad, me gustaría escribir un libro. Y él me dice, a mí también. Dice, yo sueño con escribir libros. Digo, fíjate. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que creo que nos debe pasar a muchos, que no debo ser la única que está como en esta encrucijada, ¿no? Bueno, entonces, yo digo mi reflexión personal. Yo soy profesora de universidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues docencia, ¿no? Docencia, que es precioso. Hay tres patas, ¿no? Docencia, investigación, gestión, administración. Bueno, pues he ido haciendo un poquito de todo, ¿no? Pero ¿dónde quedan los libros, ¿no? Que es esa manera a través de la cual podemos hacer avanzar el conocimiento de una manera pues un poquito más profunda, ¿no? Entonces, bueno, yo me debato entre lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer, de manera continua. Siempre ha primado lo que tengo que hacer y digo, bueno, a lo mejor ahora que voy a cumplir 40, pues puedo empezar a hacer un poco lo que quiero hacer. Entonces, ahora les voy a contar un poco la diferencia que yo veo entre el artículo y el libro, ¿no? Bueno, en primer lugar, un artículo científico. Todos los que estamos aquí creo que hemos escrito artículos, revisado artículos. ¿Cuál es la extensión de un artículo? Pues bueno, entre 5.000 y 10.000 palabras, 30 a 40 páginas. Tiene una estructura muy determinada, ¿no? Sabemos que tiene un título, un resumen, unas palabras clave, introducción, marco teórico, método o metodología, resultados, discusión, conclusiones. También sabemos que cada uno de esos apartados hay algo que tenemos que escribir. Tiene una estructura prefijada, ¿no? El artículo. La introducción, vendo lo que voy a contar después y pongo el objetivo. En el método cuento paso a paso, de manera muy precisa y concreta, lo que he hecho para realizar este artículo. Y lo hago pues de manera muy precisa, muy concreta, para que cualquiera pueda replicarlo, ¿no? Y bueno, no les sigo contando porque ya saben ustedes lo que incluimos en cada uno de los apartados de estos artículos. Formato. Bueno, pues el formato nos viene predeterminado en la mayoría de casos por las normas de la APA. El estilo de redacción también nos viene determinado por el estilo de citación de la APA. Por ejemplo, en el manual, en el APA 6, teníamos que escribir en tercera persona o en voz pasiva, y en APA 7 en primera persona. Bueno, pues lo cambiamos. Estilo de citación, pues también nos viene prefijado por la APA. Entonces, bueno, pues por cada idea relevante que incluimos en el artículo tiene que ir acompañado de una citación, o al menos en cada párrafo, ¿no? Para que, pues eso, que quede claro que hemos leído a otras personas y las estamos citando. ¿Cuál es la diferencia con el libro? Digo, el libro tiene una extensión indeterminada, ¿no? ¿Qué es un libro? Bueno, a partir de 200 páginas, por ejemplo. Bueno, pues tiene un poquito más de extensión y de profundidad, ¿no? Estructura. Bueno, podemos incluir algún capítulo, un prólogo, pero bastante libre, ¿no? Podemos hacer un poco lo que queramos. Formato. Bueno, que sea coherente, ¿no? A lo largo del libro. No tenemos que seguir las normas de la APA para el libro. Estilo de redacción. El suyo, ¿no? El del autor, el propio.
Estilo de citación, pues con más libertad, ¿no? Obviamente citamos a los autores que hemos leído, en los que nos hemos inspirado, pero no estamos atados a incluir una cita por cada idea relevante o párrafo que escribamos, ¿no? Podemos escribir con libertad y luego ya citar pues, a nuestros padres de conocimiento, ¿no? Bueno, no sé si ven ustedes la diferencia, claro, es muy obvia, ¿no? La vemos todos. Entre el libro y el artículo, ¿dónde tenemos más libertad? ¿A través de qué formato es más posible que se amplíe el conocimiento, que aparezcan nuevas teorías, que se produzca revolución en las áreas de conocimiento, que haya creatividad, disrupción o que aparezca algo innovador, ¿no? Bueno, a todo esto aparece la inteligencia artificial. En estos años, pues eso, aparece la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto, no? Una herramienta que crea contenido nuevo y original, aparte de los patrones que ha aprendido de grandes volúmenes de datos existentes, de unos datos en los que se ha entrenado y que puede reproducir, jugar con ellos y bueno, pues generar contenido coherente, ¿no? Estas herramientas son capaces de procesar grandes cantidades de información, sintetizar información, son capaces de generar texto coherente con estructuras predefinidas. Ajá, texto coherente con estructuras predefinidas. Esto es lo que hacemos en muchos de los artículos científicos. Seguramente ustedes lo hacen con más libertad y escriben mejores artículos. Los míos, en muchos casos, digo, los podría escribir la inteligencia artificial. Sobre todo, estudios cuantitativos, con una estructura de artículo muy predefinida. Bueno, pues la inteligencia artificial pues puede ser un muy buen compañero, ¿no? De hecho, es una práctica aceptada actualmente en las revistas, al menos en las de mi ámbito. Podemos utilizar la inteligencia artificial para escribir siempre y cuando lo declaremos y siempre y cuando pues, asumamos la responsabilidad de aquello que estamos escribiendo, ¿no? Aunque no lo hayamos escrito nosotros, pues bueno, vale. Entonces digo, vamos un poquito más allá. Vamos a imaginarnos un futuro sin libros, ¿no? Un futuro en el que el artículo científico ha ganado la batalla y el libro ha muerto. Bueno, pues, ¿qué pasa? Los profesores escriben artículos científicos utilizando la inteligencia artificial. El conocimiento se transmite a través de un medio previamente estructurado, y que es siempre el mismo. ¿Y qué pasa con los alumnos, no? Pues los alumnos aprenden a través de pues eso, artículos con la misma estructura, escritos en gran parte o con la ayuda de algoritmos. Y bueno, ¿qué puede pasar, no? Pues que produzcamos mentes fragmentadas, pensamiento superficial, todo, bueno, pues muy fraccionado, vídeos, microaprendizaje, píldoras pequeñitas, fáciles, parcelables, ¿no? Entonces los alumnos no van a tener esa experiencia de sumergirse en obras que les puedan acercar al pensamiento de un autor concreto, que les ofrezcan una visión global, pues eso, todo muy fragmentado. En segundo lugar, nos acecha el peligro de la desinformación masificada, es decir, la inteligencia artificial tiene el poder de generar grandes cantidades de conocimiento de manera muy ágil, muy rápida, muchísimo más rápida que la humana. Y además estas herramientas aprenden en base a datos existentes. Entonces, claro, estas herramientas pueden ser utilizadas para crear falso texto, texto erróneo, y estas herramientas pueden aprender sobre ello y generar textos coherentes, fluidos, pero falsos, erróneos, etc. Bueno, por otro lado, la inteligencia artificial es estupenda para identificar el consenso, ¿no? Entonces, ¿dónde está la idea disruptiva? ¿Dónde está el pensamiento diferente, divergente? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está la innovación? Es un texto reciclado. Bueno, pues eso es lo que veo. Y la identidad del autor pues también queda
bueno, compartida con la IA, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estoy pensando yo? Digo, no lo sé, a lo mejor hacer que la IA escriba los artículos y dedicarme a escribir libros. No sé qué quieren hacer ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aitana, y gracias por respetar el tiempo. No sé si abrimos ahora brevemente un turno de preguntas o al final todas, pero quizás sea mejor ahora, porque guardan fresco en la cabeza. Sí, porque muy breve, intervenciones muy breves. ¿Hay alguna pregunta? Sí, a ver, ahí. Tendrás que hablar alto y fuerte, ¿eh? Hace los artículos, pero bueno, estamos llegando a una situación bastante absurda. Creo que sí. No puedo decir algunos ejemplos. Einstein no podría haber conseguido el CCN porque estaba fuera, en 1905 estaba fuera de la institución académica. Así que estos artículos no le cuentan. Acércate el micro. Acércate el micro bien a la boca. Hola. Yo lo escucho igual, ¿verdad? Sí, ahí. Yo tengo una compañera ingeniera que está entre 2% más citados del mundo y la han rechazado a titular porque no cumple la docencia, ¿vale? Tiene el proyecto más grande de la Universidad de Sevilla y es uno de los que tiene, porque viene de Abengoa, viene una experta en energía solar y cualquier mindundi como yo consigue esas acreditaciones. Entonces, bueno, creo que el problema está en que todo está enfocado a conseguir las plazas. No tenemos un sistema de autoridad en el que alguien pueda realmente ver el artículo, no unos índices, que hay revistas que están en Q1 y ahora han desaparecido de esos índices en comunicación, por ejemplo, y bueno, y la verdad que es una pena porque al final el conocimiento es lo de menos. Como hay varias preguntas, yo pediría mucha brevedad y contestas al final a todos, Vale. como en las tesis doctorales. No hay pregunta, comparto su preocupación, absolutamente. Sí. Bueno, muy brevemente, lo primero, darte las gracias, que me parece súper interesante el enfoque. Creo que esto da para una sobremesa luego, que creo que vamos a hablar todos y vamos a recordar esta ponencia y simplemente, pues bueno, dejar ahí el tema, como también es algo que estamos abordando en el Congreso. Por una parte, yo estoy de acuerdo con lo que le ha planteado, ¿no? Al final, el sistema es como decir, bueno, o incluso haces lo que te pide el sistema para poder tener la libertad de hacer el libro, que es lo que realmente quieres, todo eso. Pero como este tema sí ha salido, creo que es importante la responsabilidad de las revistas también a la hora de, que sí que lo están haciendo muchas de ellas, de pues aceptar trabajos con inteligencia artificial, lógicamente, pues como todo, ¿no? Explicando el uso que has hecho de inteligencia artificial. Hace poco leía de un experto en bibliometría sobre cómo se hacen artículos rápidos de bibliometría aprovechando todo esto y creo que todo eso sería extrapolable también a, que es la conclusión a la que tú llegas, ¿no? Si hay un artículo que la información me la genera una inteligencia artificial en un minuto, a lo mejor eso no debería ser un artículo, debería ser, no sé, otro tipo de... Quiero decir, es que es tan amplio y tan... O sea, nos ha explotado tanto la cabeza con todo lo que has planteado que, no sé, darte las gracias y espero que podamos seguir hablando del tema por cuestión de tiempo, ¿no? Pero es un poco como lo que planteaban las compañeras en la mesa de fotografía, ¿no? Sacar temas en los que estamos todos absolutamente inmersos, que nos dan vueltas en la cabeza cada 2 por 3 y muchas gracias por compartirlo. Había otra pregunta por ahí, me parece. Bueno, van a pasar todos, sí, pero las hacemos así más rápidas porque así la gente lo recuerda. Muy rápidamente y terminamos. Déjame que modere yo la mesa, que la estoy moderando. Venga, rápidamente.
Vamos a ir rápido. Gracias, rápido. Contesto a tu pregunta. ¿Por qué no los profesores no escribimos libros? Porque la NECA no lo tiene en consideración. Punto. Hace no mucho tiempo, en un congreso, yo dije que si en lugar de escribir libros hiciésemos cine, películas, nos hemos puesto de acuerdo todos que el cortometraje vale más que el largometraje. Y con el paso del tiempo ya me atrevo a decir, los trailers valen más que el cortometraje y que el largometraje. La última pregunta, porque vamos con el tiempo muy justo. Bueno, y también aquí la responsabilidad de las editoriales, que además no tienen procesos de selección, o dicen que los tienen pero no los tienen, y aparte de esto que piden dinero por publicar y demás, muchos casos. Sobre todo si tienes un proyecto. Si tienes un proyecto ya sabes que vas a tener que pagar. En ese caso, es decir, aquí hay la cuestión es mucho más amplia y solo pasa aquí, porque en otros lugares, como las grandes editoriales Thomson, etcétera, etcétera, cuentan perfectamente los capítulos del libro y los libros, pero los procesos de selección son muy estrictos. Entonces, aquí también hay una responsabilidad de las editoriales que han surgido y que viven un poco de nuestros... de los recursos públicos que nosotros pasamos a ellos para que publicar cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias de nuevo por tu ponencia. Los dos. Sí, pero bueno, los de pinche. Sí, los de pinche. Pero para ti no me tienes. No. Sí. No sé si hay alguien, Carlitos. Carlos, ¿esto cómo se pone? Tengo que quitar uno y poner el otro. Aquí no hay ratón. Bien, mientras colocan la presentación vamos a ir presentando a Raquel y Carlos Lozano. Raquel Rodríguez Díaz, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Carlos Lozano, también de la Rey Juan Carlos, con su investigación, la investigación sobre comunicación en España a través de las tesis doctorales, que quizá tenga algún punto de unión con la anterior. Raquel es doctora en Ciencias de la Información por la Complutense y profesora titular de Periodismo en la Rey Juan Carlos de Madrid. Ha trabajado sobre los efectos de los medios de comunicación, que es una de sus grandes líneas de investigación, agenda setting y framing, y marcada por aspectos ligados a la comunicación política y temas de opinión pública, junto con la meta-investigación en comunicación. Entre sus publicaciones se encuentran numerosos libros, capítulos de libro, artículos, etcétera. El profesor Lozano es acreditado a catedrático y es autor también de gran cantidad de artículos nacionales, internacionales, en este ámbito también de los efectos, del framing, etcétera. Aunque creo que fundamentalmente va a hacer Raquel la presentación, sí, ¿es así? Sí, que yo vengo de pinche. Viene de pinche y luego a lo mejor para ayudar a las preguntas y respuestas que insistimos en que sean muy rápidas. ¿Estamos ya? Sí. Sí, pues adelante, ¿Se me Raquel, oye? cuando quieras. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí todos, por escuchar nuestra presentación, que la verdad me alegró bastante cuando en la propuesta del Congreso había una mesa más académica, en el sentido de contenidos académicos. Dije, esta es la nuestra, porque nosotros nos dedicamos a eso en un proyecto que tenéis ahí de meta-investigación, que realmente es la tercera fase de un proyecto que está financiado por el Ministerio y que lo que aborda principalmente es cómo son los estudios que se hacen de comunicación en España, en las facultades de comunicación. Entonces, nosotros lo que vamos a abordar y a presentar, vamos a hacer una pequeña descripción para que conozcáis el proyecto que quizá os pueda interesar, porque tenemos datos en abiertos de un censo muy grande que todo el mundo puede explotar, en el que nosotros nos vamos a centrar solo en un apartado, que es el de las tesis doctorales. ¿Cómo son las tesis doctorales que se hacen en España en casi 20 años? Tenemos un censo de 4.000 tesis, que son las que vamos a mostrar, los resultados, que prácticamente es el universo de todas las tesis que se han defendido en las facultades de comunicación en España. Entonces, al hilo de la comunicación anterior, pues me ha venido muy bien. La persona que lo ha defendido no la conocía y digo, tú eres la de los libros, y yo soy la de las tesis.
que es un poco lo que también pues, queremos mostrar aquí, tanto mi compañero Carlos Lozano y yo, que somos integrantes de ese proyecto de investigación que tiene el nombre de MAPCOM. Vamos por MAPCOM 3, que es la tercera fase del tercer proyecto, que son, como digo, pues casi van a ser 20 años de la investigación que se hace en España desde diferentes perspectivas. Entonces, yo creo que merece la pena contar cómo es ese proyecto. Veis que desde el 2013 ha contado con financiación del Ministerio, que fue MAPCOM 1, 2 y 3. Concretamente, y lo que veis ahí en ese pequeño descriptivo, pues su principal objetivo es hacer un censo que concretamente va del 2007 al 27, de manera que en MAPCOM 3 estamos en ello, un equipo de investigadores, en vaciar toda esa productividad que se ha hecho, ¿no? Concretamente, el título de MAPCOM 3 es Investigación en Comunicación en las Universidades Españolas, Innovación, Continuidad, Proyección internacional en el programa, ¿no? Y ahí tenéis un poco pues, esos objetivos más específicos, que son comparar temáticas, metodologías que se emplean, ámbitos geográficos, resultados que se utilizan y, concretamente, como digo, en nuestro caso, en tesis doctorales. Pero presentando un poco el proyecto y esa continuidad de todos estos años, ahí tenéis la página web para aquellos que queráis conocer cómo es con más detenimiento, mapcom.es, en donde podéis ver cómo se ha hecho toda una geografía y una cartografía de todas las universidades de España. ¿A qué os dedicáis? Los que seáis doctores, ahí están vuestras tesis, podéis encontrarlas, cómo se ha hecho el vaciado de cada uno de los contenidos. Y os vamos a mostrar un poco pues, cómo es todo ese proceso. MAPCOM recoge lo que hoy presentamos aquí, tesis doctorales, pero también todas las comunicaciones a los congresos de la EIC, en donde también os vais a reconocer muchos de vosotros a qué se dedican, la continuidad, temas que fueron estrella y ya no lo son, cuáles son las tendencias, en donde se están vaciando. También todos los proyectos de comunicación financiados por el Ministerio, sus directores, sus temáticas, sus resultados, sus publicaciones. También los artículos relacionados con esos proyectos, en donde pues, se han publicado en revistas indexadas, que son las más especializadas en nuestro campo. Y también los libros de referencia en base a esa producción de artículos que citan esos libros. También todos los grupos de investigación que hay reconocidos en España, en todas las facultades. Y también contempla desde una perspectiva más cualitativa la posibilidad que ya se han realizado, quizá algunos de vosotros participasteis en una encuesta en los anteriores MAPCOM o en un Delphi o en un Phyllis 66 para hacer toda pues, esa producción. De manera que ahí tenéis un poco esa cartografía. Este es un ejemplo, una captura de pantalla de mapcom.es, en donde veis que está dividido, bueno, simplemente y un poco a modo de ilustración, las tesis, los proyectos, las comunicaciones, pero ese mapa que veis ahí con esos títulos, cuando clicáis lo que veis es, si quiero ver tesis, voy a ver dónde se defienden más tesis y te aparecerá en España puntitos o puntazos, en donde veréis cuáles son las universidades con más producción, en qué áreas, en qué contenidos, en qué especialidades, ¿no? De manera que esos antecedentes de metainvestigación, que son muchos y además son muchos los autores nacionales e internacionales que hablan de cómo es la investigación que se hace en comunicación desde diferentes perspectivas, pues recogen pues muchas producciones. Aquí tenéis algo de literatura y algunas de esas citaciones de esos autores. Veis a la derecha igual una captura de pantalla de MAPCOM, la página web, en donde podéis ver los libros a lo largo de los años, los capítulos del libro y los artículos. Estoy segura que después de esta comunicación y de lo que acabo de decir, muchos vais a entrar a decir, a ver si estoy, voy a ver si está mi tesis, a ver si se han equivocado en el vaciado. Ah, pues mira, estamos, no sabía yo. Bueno, esa es una base de datos que está en abierto, que además, como he dicho y como ahora comento, puede utilizar cualquiera. Te puedes descargar o bien el SPSS o el Excel para luego empezar a poder trabajar, hacer cruces por años, por temáticas, por autores, por tesis. Entonces, esto es lo que nosotros traemos hoy aquí. Una vez que he presentado lo que es el proyecto y lo que hay,
vamos a mostraros lo que hemos hecho sobre las tesis doctorales, ¿no? Para que sepáis un poco, desde una perspectiva descriptiva, cómo son esas defensas de tesis que se hacen en las universidades españolas. ¿Veis en el mapa de la derecha, ahí, que hay puntitos? ¿Veis que Madrid tiene un megapunto? Pues, las universidades, especialmente la Complutense, más grandes, pues van reflejando dónde está la producción más grande, más pequeña, dependiendo de lo que queramos buscar. Nosotros aquí presentamos un descriptivo general, pero si a alguien le interesa, voy a poner el cine, o le interesa la opinión pública, puede buscar a través de descriptores en la base aquellos temas y puede hacer su propio mapa extrayendo lo que a medida le pueda interesar para lo que quiera estudiar o conocer, ¿no? De manera que lo que tenéis aquí, y ya sí que esto de TD son tesis doctorales, es el censo. Tenemos un censo, he puesto todas en mayúscula y un color un poco para que se vea. El objetivo general es censar y analizar todas las tesis doctorales de comunicación defendidas entre el 2007 y el 2024. El proyecto dura hasta el 27, pero claro, aquí solo hemos traído lo que nos ha dado tiempo a hacer, que es hasta el 24, que es lo que hemos codificado hasta ahora, ¿no? Defendidas en las facultades de comunicación de las universidades españolas. El objetivo específico es conocer cómo esa investigación que se hace a través de diferentes variables, que algunas de ellas traemos aquí explotadas, y cómo ha sido metodológicamente la explotación de esa base de datos. Hemos ido a la base de datos de Teseo, que es la base del Ministerio, y hemos hecho un vaciado de esa base de datos en función de numerosas variables que tenéis en mapcom.es, si podéis ver, de manera que ahora mismo esa base está compuesta de 3.898 tesis. Es un censo, pero es un censo que es el universo, o sea, realmente es lo que se ha hecho en las facultades de comunicación. O sea, aquellos que, por ejemplo, queráis utilizar una perspectiva histórica, ahí tenéis una matriz con todo lo que podáis usar para explotar, ¿no? De ver cómo es la comunicación que se hace y, en este caso, sobre tesis doctorales. Y ahora sí, vamos a mostraros cómo es y cómo son las tesis doctorales que se han hecho en España. Veis en el gráfico que tenemos un estudio longitudinal desde el 2007 hasta el 2024. En el 2024 parece que hay como una caída. No, es que solo hemos podido analizar lo que había en Teseo, que todavía Teseo sigue rellenando hasta el 24. Entonces, no es que haya caído, sino que es hasta donde había. ¿Veis ese pico en el año 2016? Es esa normativa del Ministerio de quien no defienda ahora ya se queda sin tesis. Bueno, pues esa es la evolución. Entonces, ahí veis la evolución a lo largo del tiempo y en el gráfico de la derecha lo que se puede observar, en vez de en porcentajes, en absoluto, pues que aproximadamente se defienden, por ejemplo, en los últimos tiempos, más de 200 tesis doctorales por año, a diferencia, por ejemplo, del año 2008, que eran 120. O sea, quiero decir, en aproximadamente 15 años casi se está duplicando la producción. Aquí vemos los principales ejes temáticos que son las palabras clave, ¿no? Los descriptores que en Teseo, cuando a un doctorando va a depositar, le dicen ¿y qué palabras cree usted que definen mejor su tesis? Bueno, en base a esas palabras hemos hecho un descriptivo general en donde las que veis en morado más oscuro son aquellas que tienen mayor frecuencia. De manera que comunicación, cine, televisión, publicidad, redes sociales y periodismo son aquellas con más frecuencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cine, pues los estudios están muy centrados en narrativa, representación histórica, representación, historia. En la publicidad, pues en las marcas, la persuasión, la creatividad. En el caso, pues, de otros aspectos como el periodismo, en ética, en narrativa, en historia, ¿no? También tiene una irrupción muy fuerte, y lo vamos a ver ahora, son las redes sociales, ¿no? El mundo de lo online frente a lo offline. O sea, cualquier tesis actual combina ambas o se queda solo con online. Bueno, aquí vemos desde la perspectiva de universidades públicas y privadas, pues es una evidencia, ¿no? El 87% de las tesis que se defienden en España son en universidades públicas.
Aquí vemos por comunidades autónomas aquellas que más a lo largo de todos estos años han defendido. Tenemos la Comunidad de Madrid con casi un 38%, Cataluña en segundo lugar, en tercero Andalucía, Valencia, Galicia, Castilla y León. Este es el porcentaje en cuanto a representación de defensas de tesis doctorales. Si lo hiciéramos por universidades, la primera sería la Complutense con un 28%, la Universidad de Málaga con casi un 7%, la Universidad de Sevilla con un 6,5%, la Autónoma de Barcelona con otro 6,5% y así sucesivamente. En el caso del género, es decir, cuántos de los doctorandos o autores y autoras, vemos que hay una paridad. Si vemos en el gráfico de la izquierda, es el genérico de todos los años, en donde pues, hay un 47% de autores frente a un casi 53% de autoras. En el lado de la derecha, lo que hemos hecho es bifurcar los años para ver la tendencia, es decir, el primer MAPCOM, que fueron pues, el proyecto de investigación, ¿no? Los 4 años, que aborda, en este caso, del 7 al 12, el segundo MAPCOM, que fue del 13 al 18, y el tercer MAPCOM, que es en el que estamos, que realmente es del 19 al 27, pero tenemos solo hasta el 24. Lo que podemos ver es que hay en cuanto a autores y autoras cierta paridad, ¿no? A diferencia del año 13 al 18, que un 54% son autoras frente pues, a un 46% que son hombres. En este... Me queda un minuto, pero... Aquí tenemos que directores y directoras. En este caso es el último, del 19 al 24. Pese a que hay una paridad en cuanto al género, lo que no vemos es que no lo hay entre directores y directoras. Aquí vemos que hay más de un 20% de aquellos que dirigen tesis son hombres. En el caso de los idiomas, porque como sabéis es algo interesante que se incorpora, pues la mayor parte, 85% castellano, aunque tenemos casi un 5% en catalán, y, bueno, sucesivamente inglés o castellano-inglés. También vemos, en cuanto a las menciones internacionales, arriba tenemos el grueso. La mayor parte de ellas no lo tienen, pero sí vemos que a lo largo del tiempo está subiendo de manera significativa, ¿no? En el 21 un 42, un 31, 36. En cuanto a los objetivos, la mayor parte de las tesis y sus metodologías son descriptivas. Algunas son explicativas y otras pretenden evaluación, pero principalmente el trabajo que se hace en España desde la investigación en tesis es descripción. Desde el objeto de estudio, pues normalmente son los medios de comunicación en un 58% el objeto de estudio de esas tesis doctorales. Aquí lo vemos bifurcado entre los 3 periodos de tiempo y sí que vemos que la tendencia es a que los medios de comunicación sean menos objeto de estudio e incidan o ganen las organizaciones u otro tipo de objeto de estudio. En el caso del escenario, pues también mediático, se utilizan los medios como muestras para obtener las investigaciones que se quieran hacer junto con las organizaciones. También vemos que ese escenario y objeto a lo largo del tiempo nos dice lo mismo. Los medios van perdiendo en cuanto a objeto de estudio y entran otros conceptos como objeto de estudio, ¿no? Organizaciones, plataformas y otro tipo. En el caso de la localización, pues vemos, como os he dicho antes, que en esa tendencia de todos los años era offline un 57% y un 23% online. Mientras que si lo vemos a lo largo del tiempo, si os fijáis que el rojo sería el último, la tendencia en la que estamos, veríamos que el mundo offline ahora mismo ha disminuido frente el offline ha aumentado frente a la disminución, ¿no?, de otros elementos. De manera que podemos concluir aportando algunos elementos de ese censo que, como digo, es realmente el universo, en el que podemos decir que casi el 90% de las tesis que se defienden en España son en universidades públicas, que las comunidades que destacan principalmente son Madrid y que dentro de las universidades más destacadas pues están la Universidad Complutense, la Universidad de Málaga, la de Sevilla y la Autónoma,
que en esa tendencia última, que es en la que estamos en el actual proyecto del 19 al 24, hay paridad en cuanto al género de los autores y autoras, pero hay una desigualdad, ¿no? 60-40 en cuanto a directoras. Y estamos analizando solo la última fase. Si nos fuéramos a fases anteriores, sería aún más mayor la diferencia. Que las palabras clave y los términos se van introduciendo elementos como redes sociales, que son elementos clave, mundo digital, narrativa, discurso y género. En cuanto a que los objetivos pues son tesis especialmente descriptivas y explicativas, en donde lo mediático y lo organizacional pues es ese objeto de estudio. Y en cuanto a las tendencias, pues veis ahí que es el mundo offline ahora mismo el que tiene un 45%, un 30% ese mundo online, pero que tanto el online como el ambos, o sea, esa imbricación entre ambos está en aumento, ¿no? O sea, el deterioro, no voy a decir deterioro, pero el contemplar tanto redes como otros sistemas como objeto de estudio es una tendencia muy marcada, además de cualquier medio en su presentación digital. Y bueno, principalmente esto era lo que queríamos traeros hoy. Gracias. Iniciamos un turno así rápido de preguntas como antes. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cómo era todo tuyo? Venías de pincho. Una muy breve. ¿Saben cuáles autores son extranjeros y cuáles españoles? Eso está muy bien y esto era una de las cosas que en el proyecto el equipo investigador nos planteábamos, ¿no? Entonces, no porque en la base de Teseo no existe esa variable o ese casilla para poner y tal, pero sí es verdad que nos hemos planteado en otros análisis en los que hemos trabajado de comunicación política que hay muchos, especialmente autores latinoamericanos que vienen a España a hacer su tesis, en donde sus temáticas de tesis giran sobre Latinoamérica, por ejemplo. Perdón, el dato concreto es que el 10% de las tesis revisadas o bien son latinoamericanos o son tesis hechas por españoles sobre Latinoamérica. Y eso es un dato impresionante. Yo solamente quisiera agregar, porque no tenía la palabra, a decir como cosas muy importantes. MAPCOM en realidad analiza el edificio de la investigación. Las tesis doctorales es el punto de partida y hay otros, lo habéis visto, otros elementos que son importantes. Aquí hay que decir algo, es que no solo vivimos de artículos y cuando investigamos y tenemos mucha clase de documentos importantes y eso hay que conocerlos. Y lo que pasa en las tesis doctorales muchas veces se reproduce en otros ámbitos, en nuestras comunicaciones, en nuestros proyectos financiados, etcétera. Porque los objetos de estudio son mediáticos, parece que no hacemos otra cosa que estudiar medios de comunicación y parece que no hacemos otra cosa más que describir y parece que no hacemos otra cosa más que análisis de contenido. Es que no sabemos hacer nada más. Pues no es cierto, yo creo que… Pero claro, luego viene la réplica de los propios investigadores. Es que si yo quiero hacer una investigación donde mi metodología es un experimento, es que no me lo van a publicar. O si yo presento un proyecto de este sentido, la ENECA va a decir que no es importante. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, importante creo que dejar claro que es un edificio y que es un componente complejo. Elemento 1. Elemento 2, es una investigación de acceso abierto. Las bases están disponibles, es decir, que cualquiera puede ir, bajarse y trabajar con ellas. También hago una aclaración. Lo que está publicado hoy día es hasta el año 18. Lo que estamos generando del 19 al 24 y más allá, primero nos reservamos el derecho de explotación, los investigadores de MAPCOM, porque si no, imaginar, ponemos bases para que todo el mundo publique y nosotros no somos los primeros, ¿no? Entonces, bueno, solo más adelante, evidentemente, se pondrán las bases en consideración. Nada más, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta rápida por ahí? Sí. La última y pasamos al siguiente. Sí, muy rápido. Bueno, primeramente felicitaros por la ponencia y también por la labor de investigación. Ya le hemos echado un ojo a la web, es muy didáctica, además muy intuitiva y visual, atractiva, así que felicidades. Yo, bueno, con lo que estabais comentando de Teseo, sí que es cierto, yo defendí la tesis el año pasado
Y cuando los investigadores tenemos que subir toda la documentación y demás, sobre todo cumplimentar la ficha de teseo del Ministerio, ya hay alguna plantilla que ya da ciertas pistas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que decir si la tesis tiene mención internacional, si es por compendio, y eso yo me imagino que esos formularios o esas plantillas ya os pueden dar pistas. Habéis mencionado el porcentaje o cómo la tendencia ahora a tener tesis con mención internacional está aumentando, pero yo me estaba preguntando si esa tendencia también sucede con las tesis por compendio a favor o en contra de las que se han hecho tradicionalmente, de las tesis también está tradicionales. recogido en la variable nuestra de trabajo por compendio, pero son aún menos que las internacionales. Entonces, y además es algo muy reciente, es del nuevo proyecto, ¿no? Aquí no lo hemos traído, pero sí está recogido en el estudio. O sea que, cierro con esto, en cantidad, las tesis tradicionales todavía son en cantidad mayores que las que se realicen a día de hoy por compendio. Abrumadoramente mayores. Abrumadoramente. Y también Teseo, hay que decirlo, no sube la información de manera inmediata. A lo mejor puede tardar hasta un año o X tiempo, que ni ellos mismos saben cuánto tardan en subir la información. Entonces, mientras no está en Teseo, nosotros no podemos registrarla. Entonces, puede haber ahí un desfase de tiempo nada más. Vale, muchísimas gracias. Muy bien, Gracias. pues muchísimas gracias. Bien, Rosario, sí. Bueno, mientras sube Rosario, vamos contando un poco. Rosario Sánchez Vilela, de la Universidad Católica de Uruguay, que nos va a presentar su trabajo Consumos informativos en estudiantes latinoamericanos de comunicación, viejos y nuevos medios. Exacto. Es doctora en Ciencias Políticas, magíster en Comunicación Social y profesora de Literatura. Su investigación se dedica a los estudios de comunicación en varias líneas. Una de ellas es la de los estudios de recepción abocados a los procesos de apropiación y producción de sentido, tanto de los contenidos como de las tecnologías de la comunicación. Otra de sus líneas es la de los estudios de televisión, con énfasis en las transformaciones introducidas por Internet y por los procesos de transnacionalización. En esta línea se ocupa de géneros mediáticos, especialmente narrativas ficcionales y representaciones sociales que se expresan. ¿Es así? Muy bien, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy aburriendo ya, segunda presencia aquí. Bueno, bien, yo me voy a marcar el tiempo, pero igual espero que... Sí, sí. Tienes 15 minutos. Bien. Bueno, lo que voy a presentar aquí forma parte de un proyecto mayor, Investigar en Red, consumos emergentes de noticias en estudiantes universitarios de carreras de comunicación y periodismo en América Latina. Investigar en Red es una red de investigadores que nuclea a más de 50 universidades, que lidera Francisco Alvarelo de la Universidad Austral y que se ha construido con una metodología muy colaborativa y horizontal. Y el proyecto ha tenido como objetivo general comprender cómo se informan estos jóvenes estudiantes de comunicación y periodismo, qué prácticas constituyen sus rutinas de información, cómo se relacionan con los viejos y los nuevos medios, y el objetivo específico es tratar de determinar, de identificar cuáles son los consumos emergentes de noticias. El proyecto ha tenido una fase cualitativa en 2023, se ejecutaron 97 grupos de discusión en 9 países de América Latina y de una fase cuantitativa que se ejecutó en 2024, que fue la aplicación de una encuesta y que todavía está en procesamiento. La población de la que se ocupa es esa población que entre 18 y 24 años, que normalmente conocemos como generación Z,
si nos atenemos entonces a que son jóvenes que nacieron después de 1995, que han crecido con una disponibilidad de recursos on demand, que tienen muy naturalizado el mundo digital, tendemos a verlos como una generación homogénea. En realidad, parte de lo que hemos descubierto en el trabajo de campo es que hay que hacer una comprensión situada y muy diferenciada en contextos específicos, que a veces están más próximos, algunos de estos jóvenes de la generación Z, a personas adultas que manejan el mundo digital muy bien y que tienen una proximidad y una identificación más cercana a los jóvenes que a la gente de su misma edad. Entonces, hay variantes interesantes a considerar. Esta presentación, vuelvo un poco para atrás, esta presentación se va a concentrar, este es el marco general del trabajo, pero la presentación se va a concentrar específicamente en indagar en los resultados de los grupos de discusión, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación con los medios tradicionales, el consumo informativo de los medios tradicionales y la intersección con las redes sociales. En esos dos ejes es que se va a mover mi presentación, planteando algunos resultados del análisis de los grupos de discusión, de esos 97 grupos de discusión, y también poniendo algún dato que ya tenemos de la encuesta, pero que no está totalmente procesada. Los medios tradicionales siguen estando ahí. Esa es como una primera cosa a tener en cuenta. Y que esos medios tradicionales están insertos en las dinámicas familiares. Esta cita que está allí ilustra un poco esto. Al levantarme a desayunar siempre está la tele prendida en mi casa. Entonces es el noticiero que llega y voy viendo en el celu mientras voy desayunando también y que van pasando las noticias en la tele. Voy de la tele al Twitter, al celu, ¿verdad? En la rutina de la vida doméstica. Los medios tradicionales son fuente de información para estos jóvenes insertos en la espacialidad y las temporalidades domésticas y muy ligada a la materialidad de los artefactos. Es el living, es la cocina, es la radio del auto, es el diario papel puesto sobre la mesa por el abuelo que llega a almorzar el domingo. Es decir, es la dinámica familiar, esas rutinas y esa materialidad de los dispositivos que están marcando el ritmo de contacto con los medios tradicionales. Son mediaciones estas las espacialidades y las temporalidades que van constituyendo y que se revelan en los grupos de discusión como constitutivas de un estar juntos. Los medios tradicionales están asociados al estar juntos, un tanto agudizado en pandemia, y eso también aparece, pero permanece en esa relación y en esa posibilidad, una posibilidad no garantizada de constituir un mundo en común. Si lo miramos desde la perspectiva de Habermas y la racionalidad comunicativa, esos medios tradicionales ponen allí una serie de informaciones que, si se integran a la conversación, entonces sí forman parte de ese mundo compartido. Pero es solo una posibilidad que en los grupos de discusión aparece mencionada a través de la conversación. El diálogo intergeneracional va construyendo esos ámbitos. Los medios tradicionales suelen funcionar como detonantes para la conversación, en el sentido de Dahlgren, funcionan como microesferas, se generan allí como microesferas públicas donde los jóvenes van formando su opinión, pero también pueden constituirse en burbujas aisladas. Es decir, hay un estar juntos, pero si la información que está circulando en la televisión no pasa a la conversación, si lo que están mirando en el celular no pasa a la conversación, lo que se constata es una suerte de configuración de burbujas que aíslan al joven de su entorno familiar.
por otro lado, los medios tradicionales son percibidas como una imposición del mundo adulto. Son cosas que nos pusieron nuestros padres. Yo la escucho porque suena. Nadie eligió prender la televisión. Y este aspecto es interesante porque, por un lado, si vemos la encuesta, algunos de los datos de las encuestas, casi el 45% indica que se informa a través de medios tradicionales. O sea, siguen estando ahí. Y cerca del 40% lo hacen solo cuando otras personas lo hacen. Es decir, porque el padre, la madre, la hermana prendió el medio tradicional o colocó el medio tradicional. Son medios tradicionales domesticados, integrados a el mundo familiar, a la economía moral del hogar. A mí me parece que en el análisis de los grupos de discusión, esta idea de la economía moral del hogar explicaba bastante bien la relación que establecían estos jóvenes con los medios tradicionales. Porque entender la familia como una economía moral, en el sentido que lo formula Silverstone, Hirsch y Morley, pero sobre todo Silverstone, es entenderla como parte de un sistema transaccional entre el adentro y el afuera, ¿no? Entre lo privado y lo público, y donde en ese intercambio y en esa negociación se van produciendo significados. Esa economía moral del hogar o de la familia supone entonces un repertorio, configurar un repertorio de lo que es aceptable en el mundo familiar, ¿verdad? Entonces, los medios están allí porque son acordes a la economía moral de la familia, tienen la legitimación parental y entonces tienen al mismo tiempo la legitimación de los padres, funcionan como selectores, es decir, son gatekeepers, los padres funcionan como gatekeepers para detonar la conversación. Esto nos ha mostrado que si bien son imposición de los padres, si bien entonces están legitimados por el mundo adulto, ¿sí? Y esa legitimación del mundo adulto implica la configuración de una identidad familiar, es decir, es mostrarse la familia hacia afuera, esto es lo que es aceptable en mi casa. Desde el punto de vista de los jóvenes también se produce coexistencia y separación diferenciadora. Es decir, los procesos de domesticación y de economía, digamos, moral, no solamente son de la familia hacia afuera, sino que son al interior de la familia, donde se dan transacciones de significado y donde se van también configurando identidades distanciadas, ¿sí? Yo miro la noticia en la tele, pero la sigo en el Twitter y me desconecto del mundo en común, digamos, ¿sí? Escasamente aparece esta circulación de miro en la tele, voy a buscar la información en el Twitter y lo que encuentro en el Twitter vuelve a la conversación. Esto es una posibilidad, pero no siempre se ejecuta. Les decía que me interesaba ver esa intersección entre los medios tradicionales y las redes sociales, porque como veíamos en esas citas, hay un ida y vuelta entre los medios tradicionales y las redes sociales. En realidad, las redes sociales no sustituyen, no matan a los medios tradicionales en los grupos de discusión que hemos analizado, sino que se da una combinación. Se consumen en simultáneo, reconocen que es muy favorable la sincronización de contenidos, lo que está pasando en el medio tradicional, me aparece en el Twitter, me aparece en bueno, no había cambiado a X, por eso digo Twitter de tanto leer que ellos dicen Twitter, en el Twitter, en el Facebook, en Instagram y en TikTok. Se produce también un desplazamiento de un medio a otro. Entonces, se comienza con un consumo informativo en un medio, se pasa al otro y se vuelve al medio tradicional muchas veces. Lo emergente, entonces, más que un tipo de contenido noticioso, es el modo
en que consumen la información y en que se relacionan con la información a través de estas combinaciones donde se superponen medios y los jóvenes parecen ser como jóvenes anfibios, tomando la metáfora de Barico, que son capaces de habitar en diferentes ecosistemas. El de los medios tradicionales, cuando necesitan estar integrados a ese mundo en común, en el de las redes, cuando quieren acceder de otra manera a la información. Porque una cosa que aparece muy fuertemente... 3 minutos, bueno, autocontrol. Igual estoy atrasadísima, perdón. Un aspecto que me interesaba señalar es que no solamente se da simultaneidad entre medios tradicionales y redes sociales, no solamente se desplazan de uno a otro, ¿sí?, sino también se da el traslape o el solapamiento. Y el solapamiento más interesante ese es el que pone en evidencia la importancia que tiene la marca del medio tradicional. Y cómo esa marca está ligada a la confianza. La cita que está allí, que no deben poder leer, dice: tenemos más confianza en los medios tradicionales que pasaron a ser digitales también porque ya han formado durante años su reputación como tal, su imagen. Es decir, busco el nombre del medio tradicional en la red social y es en esa información y chequeo allí, si está allí es confiable, ¿sí? La confianza entonces está depositada en la señal simbólica del nombre del medio, ¿sí?, y cómo esa marca remite a sistemas expertos que están funcionando y que son confiables. En el mejor sentido, o en la misma dirección en que Giddens habla de ese confiar a distancia, ¿no? Ese confiar a distancia implica que, bueno, hago fe en algo. ¿Y en qué hago fe? En la señal simbólica y en el sistema experto del medio tradicional. Los datos cuantitativos son bastante congruentes en el sentido de que para informarse en redes siguen medios tradicionales, el 33%, y 21% de periodistas. Pero estos periodistas, cuando vamos a ver los nombres, son periodistas que forjaron su figura, su prestigio en los medios tradicionales. Entonces, no es que lo dominen todo, pero tampoco están muertos y más bien parece ser que existe una suerte de complementariedad, combinación y complementariedad. Estos jóvenes en su relación con la información y sobre todo en lo que les llega por las redes sociales, un vínculo con las redes sociales, suelen expresar la idea de saturación, de estar saturados por el exceso de información. Y utilizan el algoritmo como selector, ¿no? Y creen que de esa manera, más que ver a la idea, más que afiliarse a la idea de la burbuja de filtro, es decir, el algoritmo que va generando filtros y que genera una burbuja informativa, juegan con el uso del algoritmo para engañarlo y para ampliar esa burbuja. Son críticos, pero a su vez sí. Bueno, hay una relación con la información en la cual se valora la brevedad, la simultaneidad respecto al acontecimiento. Las redes me conectan inmediatamente con lo que ocurre. Una preocupación por la veracidad y allí el valor de la imagen. Instagram y TikTok parecen ser valoradas especialmente porque muestran imágenes y las más imágenes son percibidas allí, de vuelta volvemos a las imágenes, como prueba de verdad. Es mucho más difícil falsificar una imagen, dicen, ¿no? Aunque ya hemos visto que las imágenes pueden ser manipuladas. Las redes sociales son un ambiente para estos jóvenes y en ese ambiente los límites entre contenidos informativos y otro tipo de contenidos son borrosos. Todo es una masa de lo mismo, dice esta entrevistada. Pero además entro a la red no necesariamente en busca de informarme, sino para saber en qué está el resto. Es decir,
¿Cuál es la conversación que está circulando? ¿Sí? En ese entrar a ver en qué está el resto, hay una idea de que la información le llega por casualidad, de una manera azarosa. No van a buscar la información, sino lo que van a buscar es sobre todo en qué está la conversación. Casi en una suerte de voyerismo, porque además otra cosa que se ha observado es que no son generadores de contenido, son muy reticentes a compartir contenidos. Aunque bueno, eso lo vamos a ver mejor en lo cuanti, pero digo, sí en los grupos de discusión, por lo menos esa percepción aparecía. Y el otro aspecto, para cerrar, que me interesa destacar, es que esta relación con el consumo de contenidos informativos en las redes sociales, que está pautada, que está asignada por tener interés en qué va la conversación, de qué va la conversación, está muy ligada a un uso relacional de las redes sociales y de la información en las redes sociales. Entro en las redes sociales para ver de qué está la conversación, porque eso me facilita la comunicación mañana en la clase. Si no sé de qué va la conversación, dentro de un rato no sé de qué van a estar hablando, no puedo participar. El viejo y querido uso relacional que viene de usos y gratificaciones y que trabajó Jean Lull más finamente, convirtiéndolo en un facilitador de la comunicación, digamos, como etiqueta. Y me callo porque ya me fui de tiempo. Perdón. Bueno, Rosario, muchísimas gracias por el esfuerzo en tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Sí, una, y al fondo rápidamente le pasan. Una pregunta breve, si puede ser. Rosario, solo preguntarte, como este es un estudio comparativo, ¿hay alguna cosa distinta en los jóvenes uruguayos al momento de informarse? Bueno, en los jóvenes uruguayos, en el momento de informarse, yo lo que vi es una mayor presencia de la preocupación por chequear la noticia, ¿no? Pero bueno, no es una diferencia radical, ¿sí? Lo que sí encontré es que si bien hay un diálogo con los medios, entre medios tradicionales y redes sociales, hay un predominio de consumo de medios tradicionales a través de formatos digitales, y eso tiene que ver con la amplia penetración de Internet. Es decir, en Uruguay casi no hay brecha digital de acceso entre niveles socioeconómicos diferentes ni intergeneracional. Los más jóvenes usan Internet 100% y los mayores de 65 años 96%, es decir, casi es inexistente. Entonces, esta dinámica hace que, bueno, que el uso de redes sociales para informarse sea permanente. Pero en general han estado en sintonía. No encontré, por lo menos en estos dos códigos, ¿sí? Creo que donde se van a encontrar son en otros códigos que tienen que ver, por ejemplo, con qué es la noticia, que es un debe todavía. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosario. Gracias. A continuación, María Catalina. Bueno, María Catalina, vamos haciendo la presentación como hemos hecho anteriormente. Cruz González, de la Universidad Externado de Colombia, con su trabajo Adolescencia y el dilema del emoji, lenguaje universal o código generacional. Es investigadora, alumna de doctorado en Diseño, Arte y Ciencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es también magíster en Humanidades, Arte, Literatura y Cultura Contemporánea de la Universitat Oberta de Cataluña. Sus líneas de investigación articulan las teorías de la comunicación, la cultura pop, la nostalgia, las redes sociales, la semiótica, la realidad nacional y la representación audiovisual. Es una apasionada
por la escritura de guiones y la dirección de cortometrajes. Actualmente se desempeña como docente investigadora en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. María Catalina, adelante. Tienes tus 15 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, mi ponencia es un poco como distante a lo que hemos venido escuchando hasta el momento. Pero me gustaría, antes de iniciar con pues, esta comunicación, preguntarles que por favor me levanten la mano, ¿cuántos han visto la serie Adolescencia? Bien, a los que no, lo lamento, va a haber spoiler, porque si no, no me van a entender mucho. Básicamente, esta comunicación surge, una pequeña anécdota, de que me llega una convocatoria para escribir un libro, un capítulo de un libro sobre los emojis. Yo comienzo a preguntarme, como desde mi línea principal de investigación, que es la nostalgia, ¿qué puedo escribir sobre los emojis? Y no se me ocurre nada. Junto con mi compañero, mi mejor amigo, que es Carlos Arango, le pregunto también, como, ¿qué podemos escribir? Y ambos decimos, no tenemos ni idea. A lo cual, un fin de semana, me veo Adolescencia porque mis papás se ven Adolescencia y han quedado impresionados, mejor dicho, me han contado la historia una y otra vez, y yo lo veo en un día, Adolescencia. Y digo, ya tengo el tema para escribir sobre emojis en esta convocatoria, ¿no? Y literalmente esa noche escribí el resumen, lo mandé y al día siguiente me aceptaron el resumen y ahora tengo que escribir un capítulo del libro. También quisiera preguntarles cuántos de ustedes utilizan emojis diariamente en WhatsApp o en cualquier red social. Listo. Entonces, esto ya vamos a ver porque yo pensaba que yo que soy millennial, de la generación millennial, yo pensaba que ya estábamos en los stickers, es decir, que el emoji ya había pasado de moda, habíamos pasado por los GIFs y ya estamos en el sticker, ¿no? Pues resulta que Adolescencia muestra una realidad que, la verdad, yo no tenía como tan claro. Entonces, esto surge de esta necesidad de preguntarnos, junto con Carlos, cómo operan los emojis como un lenguaje particular dentro de un ecosistema digital 100%, ¿no? Y cuál es la interpretación que hacen las diferentes generaciones, porque en la serie pues ocurre que hay como un choque generacional frente al uso del emoji, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue analizar el uso y significado de 10 emojis, que son los que mencionan, nunca los muestran en la serie, solamente los mencionan en una conversación. Luego, explorar esa dimensión semiótica y lingüística de los emojis en esta cultura digital, en este ecosistema digital. Y luego ver cómo esos emojis son marcadores de identidad en la generación alfa, y también cómo hay una diferenciación social con generaciones como la X o los baby boomers. ¿Listo? Entonces, nuestro marco teórico, a mí me gusta hacer muchos esquemas, sobre todo así como de pensamiento sistémico, como todos los sistemas que pueden haber. En pantalla ustedes ven que el emoji es como el centro, ¿no? De 3 ejes o de 3 autores que nosotros quisimos analizar en relación con este análisis semiótico, que es Ferdinand de Saussure, Charles Peirce y Umberto Eco, ¿no? Y cómo eso está dentro de un pequeño ecosistema digital que es Instagram, que es el que mencionan constantemente en la serie, pero que eso está dentro de lo más macro, que es estos ecosistemas digitales que hoy en día estamos habitando y que son ambientes y que constantemente nos están transformando a nosotros y nosotros estamos transformando constantemente ese ambiente digital, ¿no? Sin embargo, la relación que tiene la generación alfa con el emoji es totalmente diferente a la relación que tiene la generación X y baby boomer con el emoji. ¿Listo? Y es que en la serie o en el contexto narrativo de la serie ocurre que el emoji para la generación alfa son nuevas codificaciones, es decir, es un nuevo código total. O sea, no tiene que ver ni con la literalidad que usualmente la generación X y los baby boomer utilizan. No sé, ustedes pensarán en sus emojis si los utilizan de forma literal o no, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero también ocurre que en la serie los baby boomers
tienen mayor relación con el emoji, con la capacidad intertextual de coger el emoji en relación con otras series, otro cine, otras películas que hayan visto. ¿Listo? Entonces, pues nosotros hacemos esta metodología cualitativa de coger estos 10 emojis. Estos 10 emojis surgen primero de la transcripción literal de los diálogos de la serie y luego como lo vemos a partir de Saussure, Peirce y Umberto Eco y lo comparamos entre lo alfa y la generación X y la generación Baby Boomer conforme a lo que dicen en la serie. ¿Listo? Y esto es importante porque, claro, el contexto es narrativo de la serie. ¿Listo? Esto ya tocaría empezar, por ejemplo, si quisiéramos ver qué pasa con nuestros adolescentes realmente, pues empezar a hablar con ellos y ver si entienden de la misma forma estos emojis o de pronto no, de otra forma, ¿no? Entonces, súper importante que sea dentro de la serie. Entonces, como pueden ver, la transcripción, digamos que Instagram se menciona en 3 de los 4 capítulos, en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. ¿Listo? Se menciona Instagram. Y en el capítulo 1, que es la transcripción que ven en pantalla, está la detective o la agente Fran, que habla con Jamie primero, y hay unas suposiciones de la generación X y la generación Baby Boomer. Como que si tú eres amigo de alguien en Instagram o le comentas algo en Instagram, ya son amigos. O sea, hay una concepción ahí de se hablan, son amigos, son parceros, bueno. Lo cual está alejado de la realidad de la generación alfa. El hecho de que estén juntos en un ecosistema como Instagram no quiere decir que sean amigos. ¿Listo? Y luego, en el capítulo 2, hay una pequeña conversación entre la agente Frank y la mejor amiga, perdón el spoiler, ¿no? Pero pues de la chica que muere, que asesinan en la serie, con Jade y a lo cual dice, vimos publicaciones en Instagram que sugieren que eran amigos. Y Jade, de una, la concepción que tienen es, le quieren echar la culpa de lo que pasó a mi mejor amiga. ¿Listo? Es decir, de entrada hay una reacción de esas dos generaciones de que no hay un entendimiento de ese ecosistema. Y luego la conversación más larga de los emojis está en el capítulo 2, que es entre Luke o el agente Luke con su hijo Adam, que básicamente Adam se le acerca al papá y le dice, mira, te tengo pesar, estás muy perdido, te voy a explicar cómo funciona esto. ¿Listo? Y comienza a tener una conversación y le pregunta al papá como qué significa la dinamita, qué significa una píldora explosiva, qué significa, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es que extraemos los emojis que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces llega un momento en el que el papá le dice, no estoy entendiendo nada. O sea, me lo tienes que explicar como dummy, ¿no? Como pasito a pasito, ¿listo? Entonces ahí está la transcripción, sigue la transcripción y aquí viene pues lo interesante, ¿no? Que son los emojis. Resulta que para mí, yo que soy millennial, analizando esto me di cuenta que yo no sabía nada de los emojis. Es decir, mi mirada de los emojis sigue siendo una mirada muy literal, ¿no? Como si utilizo un corazoncito, pues te quiero, te amo, ¿no? Pero resulta que aquí, dependiendo el color del corazón, significa otra cosa, ¿no? Entonces, claro, a partir de que vi la serie, digo como, ¿qué corazones utilizo? O sea, ¿qué mensajes estoy dando según la generación alfa, ¿no? Pero entonces vamos a ir poco a poco, ¿no? Entonces, los primeros 4 emojis que mencionan en esta conversación son una dinamita, el número 100, que no sé ustedes qué pensarán del número 100, pero es decir, yo veo ese 100 y puede ser como excelente, sobresaliente, ¿no? Como la nota más máxima, ¿no? Una píldora y una explosión, ¿no? Pues resulta que, claro, si lo vemos en Saussure, Peirce y Eco, pues vemos la literalidad de Saussure, que es una dinamita, es una mezcla explosiva que tiene una reacción química y explota. Luego, si lo vemos con Peirce, pues obviamente hay un representamen, un objeto, un interpretamen, dependiendo del contexto en el que estemos. Y ya esa dinamita puede ser alerta, peligro, intensidad emocional, pero resulta que para la generación alfa, dentro del contexto narrativo de la serie, implica una píldora roja explosiva, a lo cual la generación, el papá Baby Boomer,
le dice, la píldora roja, Matrix. Y el niño queda como, ¿de qué me estás hablando? O sea, como que la intertextualidad para la generación alfa es, ¿en serio no estás entendiendo nada? O sea, el papá empezó como, claro, la píldora roja, la píldora azul, quién sale del universo, quién se queda en el universo. Y Adam está como, esta gente no entiende nada, ¿sí? Resulta que esa píldora roja tiene que ver con la manósfera. ¿Alguien sabe qué es la manósfera? Bien. La manósfera es una red de sitios web, blog, foros, sobre todo de gente, hombres, cuya masculinidad la quieren reforzar, son antifeministas, es decir, ven a la mujer literalmente como un odio, ¿listo? Y dentro de ese ecosistema digital hay una pequeña que es los incel. Los incel o el celibato involuntario también está asociado con la regla del 100, que para ellos el emoji 100 implica una regla. La regla es 80-20, ¿listo? Que al 80% de las mujeres solamente le interesa el 20% de los hombres. Por lo cual, siendo tu hombre, tienes que engañar a la mujer para que se sienta atraído por ti, ¿sí? Pero también el incel o el celibato involuntario es decirle a estos chicos que siempre van a ser vírgenes. Eso solamente con estos 4 emojis. Entonces, estamos hablando en la serie de chicos de 10 a 14 años que están sumergidos en este ecosistema digital, que ya está entablando incluso la manósfera, y los incel tienen un pensamiento ideológico de extrema derecha, en donde literalmente también ven a la mujer como una cosa, como sí, una cosificación, ¿no? Y que ha sido muy fuerte porque, pues obviamente lo que está reforzando en el adolescente es ese relacionamiento con la mujer, ¿no? Entonces también es echar como un montón de cosas que hemos venido haciendo las mujeres para que ocurra esto, ¿no? Y luego tenemos los corazones, para que piensen en qué corazón ustedes utilizan. En la conversación de Luke con Adam, el corazón rojo es el que significa amor, como amor puro, amor sincero, amor, ¿listo? Pero ya luego si lo utilizan morado, amarillo, rosado o naranja, significa algo totalmente diferente, ¿no? Si lo vemos desde Humberto Eco de la denotación y la connotación, claro, para mí, yo utilizo mucho el corazón morado, ¿sí? Por una cuestión más feminista y demás, pero resulta que para la generación alfa es calentura, o sea, es que estoy sexualmente interesado en ti. Hombre, no saben a cuánta cantidad de gente le he enviado el corazón morado. ¿Sí? Pero para la generación X y Baby Boomer siempre significará amor, no más. ¿Sí? El amarillo significa que estoy interesado, o sea, como esta noción de ligarte, caerte, ¿no? El rosa es me interesas, pero no sexualmente. Para mí el rosa es como la friend zone, ¿no? Como solamente amigos, no más, ¿no? Y luego el naranja es todo va a estar bien, ¿no? Como si te pasa algo, te envío un corazón naranja y vas a estar bien, o sea, ¿listo? Resulta que con este análisis de ver que hay una brecha generacional muy grande en términos digitales, ¿no? Resulta que esto a mí se me activó como una semiosis ilimitada en términos de peers, ¿no? De decir, pues, si un emoji significa todo esto, en términos de manósfera, incel y todo lo que está pasando actualmente, pues resulta que me he encontrado con la siguiente tabla periódica de Amit Kali. Amit Kali es un speaker que ayuda a muchos papás para entender los ecosistemas digitales y ha hecho esta tabla periódica para reconocer un montón de emojis de los adolescentes de la generación alfa que, si me preguntan, yo no tenía ni idea de que todos estos emojis significaran eso. La tabla periódica está dividida por drogas, violencia,
sexo, extremismo, sobre todo ideológico, autolesiones y todo lo que tiene que ver con los incel, con el celibato involuntario, que le echan la culpa a la mujer de ese celibato involuntario. ¿Listo? Esto en la serie es súper fuerte porque hay una conversación también sobre el bullying, ¿no? Y es como Katie, la chica que mata a Jamie, pues le había puesto un montón de estos emojis en su Instagram, ¿sí? Claro, la seriedad para hablar un montón de cosas, porque obviamente lo hace desde la perspectiva de quien mató, en este caso Jamie, y la familia y todo lo que pasó socialmente. Y que también hay una crítica de qué pasa con la víctima, porque a Katie literalmente nunca la vemos, nunca escuchamos la versión de los papás, nunca nada. Pero si ustedes ven, por ejemplo, claro, una cosita como la manzana roja, si me lo preguntan a mí, yo veo la manzana roja y pienso como en la manzana roja que le dan al profesor, en mi caso como el Chavo del Ocho cuando llega con una manzana roja al profesor Girafales, o también como en Blancanieves, ¿no? Como la manzana. Y acá resulta que ahora la manzana es que eres un incel. Al igual que las beans, como los frijoles, también son incel. Un caballo significa ketamina, un tipo de droga. Y también me impresionan mucho las máscaras y el fantasmita que ven en la esquina inferior derecha, que son emojis anti-mujeres. ¿Listo? Esto, ya para ir entonces cerrando, pues básicamente la generación alfa claramente ha creado una nueva codificación que creo que las otras generaciones no entendemos, y creo que es diferente a las adolescencias previas al ecosistema digital, porque creo que nunca nos habíamos percatado de la adolescencia en un entorno 100% digital. Es decir, antes, análogamente, habían otras interacciones, pero el mundo digital, literalmente siento que conocemos la punta del iceberg, no más, pero debajo hay un montón de interacciones que no estamos viendo, ¿no? Entonces, obviamente, estos significados exceden lo literal, ellos no lo ven literalmente, como muchos de nosotros, sino que tienen matices emocionales, ideológicos y culturales. En términos de Humberto Eco, lo que le está pasando a la generación X y a los baby boomers, y en mi caso también, es que nos falta enciclopedia cultural. En términos más coloquiales, nos falta calle. O sea, nos falta calle de entender las codificaciones detrás de los emojis. Y si me lo preguntan, yo creo que sería muy, o sea, pienso yo en quienes tienen adolescentes ahorita y tienen que guiar a un adolescente, hay que tener conversaciones sobre los emojis, sobre todo porque estos ecosistemas dentro de, por ejemplo, el colegio y demás, pueden estar haciendo otras cosas, ¿no? Y también, pues obviamente, dependiendo de tu generación y el bagaje cultural que tú tengas, le vas a dar o no significado a ese emoji, ¿no? Y obviamente, dentro de esta comunicación visual contemporánea del emoji, pues no es solamente aquello que vemos, sino lo que hemos aprendido a ver detrás del emoji, ¿no? Entonces, esto también es como una invitación a cuestionarnos cuáles son los emojis que utilizamos y creo que parte de eso también a entender a las nuevas generaciones sobre el uso de estas nuevas codificaciones que están alejadas de nuestro uso particular que estamos haciendo. ¿Listo? Gracias. Muchísimas gracias, María Catalina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta rápida? ¿Alguien que quiere preguntar por el final de la serie, el que no lo haya visto? ¿Quién era el asesino, el juez al final? Bien, pasamos a la siguiente ponencia. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Por tu interesante presentación. Gabriela. ¿Gabriela está por ahí? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Gabriela Fabro, de la Universidad Austral, con el título de su trabajo Dinámica y desafíos de una red académica de investigación, el caso de la
Red INAB. Red INAB. Es doctora en Comunicación Pública por la Universidad de La Laguna, licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, docente en el grado y en el posgrado e investigadora en cine argentino clásico y directora del Observatorio de la Televisión, así como directora de la Red INAB. INAB. Adelante. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias por tu presentación. Bueno, volvemos a figura repetida en este caso. Y en realidad es una ponencia de catarsis, creo esta, que vamos a compartir. Lo digo desde estar en este momento en la gestión de una red de investigación. También celebro, como dijo Raquel, que esté la oportunidad de tocar los temas académicos y aquellos que tienen que ver también con la gestión de la investigación, que me parecen muy valiosos en estos ámbitos del Congreso. La red INAB, así es su denominación, es la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales. Es una red que nació en el año 2005 y creo que parte de lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver justamente con el desafío de la continuidad de una red que ya lleva 20 años, pero que ha tenido obviamente momentos de mejor y de desarrollo más dificultoso. Entonces, primero les preguntaría muy mínimamente cuántos de ustedes pertenecen a redes de investigación, no por proyectos puntuales, sino a redes de investigación en forma continua. Bueno, ahí hay uno. Aquí tenemos una integrante de la red INAB, gracias María Jesús, que vino a compartir la ponencia. Bien, formar parte de una red de investigación obviamente tiene muchas ventajas y beneficios, pero reitero que quiero plantearlo no como un integrante, un miembro de la red, sino como estar a cargo de la gestión. Esta red nació como una red iberoamericana. La idea también tenía que ver con revalorizar en su inicio el español como idioma de debate y de discusión de la investigación. Pero luego hay el mismo logo que está incluyendo tanto el ojo del análisis como los países involucrados. Ven que la península es la península ibérica y América está también Brasil. Entonces, en ese sentido, la red empezó a incorporar desde muy temprano investigadores, especialmente brasileños y algunos portugueses. Desde allí fue uno de los principales desafíos la convivencia de los dos idiomas en la misma red. Y aunque crean que es solamente un tema operativo o logístico, no es un tema menor. Hoy son 70 los investigadores activos que hay en la red, de 12 países de Iberoamérica involucrados, y ahí, si quieren, tienen la página web para consultarla y conocerla. Esto también son espacios de visibilidad para estas redes, y creo que, por supuesto, aquel que se muestre interesado o quiera conocerla más, también es la oportunidad para profundizar en ella. Solamente como una definición muy simple, de la cual rescato algunos conceptos sobre lo que es una red. La planteo como un mecanismo de apoyo, de intercambio de información, una comunidad de comunicación horizontal, con flexibilidad y con el propósito principal, obviamente, de dialogar, encontrar respuestas, construir conocimientos y unirse en la búsqueda o creación de soluciones respecto a una temática o interés común. Pero una red cuyo etimología viene la idea de tejido, justamente, habla de la flexibilidad. Y creo que es uno también de los desafíos enormes que tiene esta forma de organización de la investigación. Permite establecer relaciones asociativas, y reitero la palabra horizontales, ya verán por qué hago hincapié en ese concepto. Optimiza recursos, ya que también permite compartirlos. Y crece obviamente a partir de cogenerar, de construir conocimientos a partir de esas relaciones y de los intercambios de debate y de conocimiento. Creo que uno de los objetivos principales de una red, y perdón la analogía, es que un poco tiene que funcionar como una empresa, si bien está puesta entre comillas, ¿no? Pero desde el punto de vista de una red como una estrategia, de una red que tiene objetivos claros y reales, y con integrantes que funcionen de manera sistemática. Parte de lo que voy a terminar en mi exposición tiene que ver con una afirmación, reitero que es catártica esta ponencia, en la cual digo que una red no es un certificado
de pertenencia que se pide cada año para sumar a la documentación que nos pide el ente evaluador o nuestro jefe o la facultad o el organismo de control de la universidad en un país, ¿no? Entonces, esta manera sistémica es lo que, desde el punto de vista de la gestión, cuesta lograr desde el compromiso y la participación. Entonces, una red también tiene que buscar dentro de esa horizontalidad el equilibrio entre el grupo que en el momento cuenta con el control y la gestión, que yo lo llamo un grupo cautivo, no lo veo como un término despectivo o negativo, pero es el que está comprometido puntualmente en ese momento con la gestión de la red, pero que debe contagiar al resto, ¿no?, para esa participación sistémica. Y ese compromiso y participación no siempre es tan fácil de lograr. Toda red tiene 3 tipos de capitales, el capital humano, en este caso los investigadores y las instituciones que hay detrás. El capital estructural, que tiene que ver con los recursos, la infraestructura, el equipamiento y también, digamos, los recursos financieros, ¿no?, o económicos en este caso. Y el capital relacional, que obviamente es el más rico y justamente tiene que ver con las alianzas o esas alianzas estratégicas o de compromiso que se generan en el diálogo. Podríamos decir que en esta red el 1 y el 3 están garantizados y funcionan, pero el capital estructural es el que, lamentablemente, como en toda institución, es el que permite la continuidad y el buen funcionamiento, y es ahí en donde a veces tenemos los obstáculos principales. ¿Cuáles son los beneficios y oportunidades que da una red? Son muchos, destaqué algunos a partir de algunos de los logros de la red INAV. Son estrategias efectivas que tienen que ver con mejorar la visibilidad de las publicaciones, pensando un poco en estas reflexiones que hemos hecho en ponencias anteriores en esta mesa, y eso favorece a la publicación, ¿no?, especialmente desde la coautoría y demás. Bueno, también la idea de desafiar el acceso inclusivo, ¿no?, desde muchos puntos de vista. Yo lo planteo tanto hasta inicialmente de la cuestión idiomática, hasta luego, por ejemplo, cómo denominar líneas de investigación o líneas temáticas en un encuentro académico, ¿no?, o en un congreso. La redacción de esas líneas es un ejercicio fantástico, maravilloso, que lleva mucho tiempo, pero que incluye este desafío del acceso inclusivo, ¿no?, y de la representatividad dentro de la diversidad que tiene una red, en este caso con tantos países y tantas instituciones involucradas. Y, por supuesto, beneficia también a estar actualizados, compartir el conocimiento último y, en este sentido, bueno, consolidar mucho más la comunidad científica. Creo que parte de los logros de una red es destacar la presencia de nodos, o personas o dependencias con un alto nivel de centralidad. Y eso es el equilibrio que cuesta a veces encontrar entre la centralidad y estos nodos. Integrar el conocimiento tácito de las personas para incorporarlo como un conocimiento explícito, ¿no?, que pase de lo implícito a lo explícito en la organización. Fortalecer la difusión y la transferencia de conocimiento entre esos nodos. Regular la asignación y la utilización de los recursos que se requieren para concretar la producción del conocimiento. Y institucionalizar el valor de la cultura de la cooperación para desarrollar el conocimiento fundamental. Esta red, que nació casi como una red de amigos, se sostiene sobre un valor principal que es la generosidad y la apertura y el compartir, pero no siempre en los ámbitos académicos esto es tan común, ¿no?, y por eso a veces es difícil de sostener. Algunos de los logros de la red es la cátedra Red INAV, ¿sí?, con 2 ediciones en cada semestre, donde distintos profesores, tomando un eje temático particular, se dicta de manera online. Las cátedras con dinámica COIL, utilizando, digamos, el sistema de cursos COIL, se han logrado en este momento una cátedra con base en la Universidad de La Sabana, pero que está reuniendo a 12 distintas universidades. Las publicaciones conjuntas, un podcast que pueden, si quieren consultarlo, está subido en la Universidad de Sevilla, en la web de la Universidad de Sevilla, sobre la historia de los cines nacionales. Bueno, el proyecto sobre el heroísmo en el cine iberoamericano, colaboraciones, alianzas, libros colaborativos. Hemos hecho 6 congresos internacionales en estos 20 años, el último ha sido en Mexicali en el mes de abril, y la participación de los integrantes de la red, por ejemplo, colaborando con festivales de cine, como curadores de contenido, como jurados, etcétera.
Los desafíos, entonces, eliminar barreras para lograr este acceso inclusivo al conocimiento y promover una comunicación efectiva. Como ven, muy bien, como para no monopolizar el tiempo. Los desafíos, la planeación a distancia. Necesitamos pensar desde la diversidad en un lenguaje suficientemente abierto, pero también suficientemente específico y profundo para ser estimulante y propositivo. Es decir, es un tema discursivo, uno de los grandes problemas de la red, ¿no? Cómo encarar desde los mensajes, las comunicaciones, cómo llegar a cada uno de los integrantes para tocar esa veta de compromiso y no solamente formar parte de la red. La convivencia de los dos idiomas, como dije, genera un gran desafío, por ejemplo, hasta para traducir una comunicación. El único profesor que quizás voluntariamente portugués o brasileño hace las traducciones, quizás está de viaje 20 días y no puede hacer la traducción. Y una comunicación no sale en español si no sale en portugués a la vez. Y esto genera atrasos en las difusiones, atraso en todo lo que sería material de difusión de flyers o de afiches o cartelería, etcétera, etcétera. La viabilidad y la concreción del Congreso bianual, que lo tenemos como un compromiso en la red. Cada 2 años queremos hacer un congreso, siempre aliados a una universidad, alguna institución académica, y lograr esa alianza, que esa universidad tenga el presupuesto, que pueda destinar fondos o partidas para hacer un congreso junto con la red, también genera un desafío y lleva mucho tiempo, ¿no? Por eso lidiar con tiempos diferentes de la institución. Por otro lado, la red no tiene una sede física, no está asentada en un país. Esto trae consecuencias desde el marco legal y especialmente consecuencias desde lo que podríamos llamar el ámbito o la dimensión económica de la red. La red no tiene ningún tipo de abono ni ningún integrante paga por formar parte de la red. Probablemente muchos de nosotros pagamos algo por integrar una red por año. Y quizás no nos afecta tanto, no es un importe tan oneroso, lo pagamos y de esa manera también hay una especie de compromiso, ¿no? Obligado. En cambio, esta red no funciona de esa manera, el espíritu fue siempre así, de no tener ningún tipo de coordenada económica que nos atraviese, pero esto también ha generado muchos inconvenientes, ¿no? Y que tenga una web hoy significa que algunos de los que estamos en la gestión, en su momento tuvimos que poner de nuestra parte para que esa web exista, pero hoy pagar el dominio todos los meses de esa web sigue cayendo en los que originamos esa web. No lo estoy diciendo en ningún momento como... No, ya termino. No lo estoy diciendo en ningún momento como reproche, lo estoy describiendo y lo mismo hizo el director anterior y así sucesivamente. Entonces, es que la red no sea solo un certificado que se pide a cada año, ¿no? ¿Somos una red de investigadores o en el fondo somos entonces una red de expertos que le ponemos la etiqueta de red de investigadores, ¿no? Creo que esta también es una pregunta que nos tenemos que hacer. Una red de investigadores también necesita de personal de apoyo, que ese personal sea continuo, que ese personal tenga competencias diversas, porque habrá personal que podrá redactar muy bien, pero no sabe nada de diseño como para poder hacer una pieza comunicativa, y eso es muy difícil de lograr, ¿no? La continuidad del personal de apoyo en la red. Generar esa infraestructura física y humana también es un gran desafío y problema por resolver. Las redes virtuales, como me adelanté, presentan estas dificultades por el marco legal. Al no tener una cuenta bancaria y no podemos tener una cuenta porque no pertenecemos a ningún y no hay domicilio físico, y así es la cadena de inconvenientes, ¿no? Entonces, el financiamiento de las redes es el gran problema, la evolución de las redes cambian. Hoy prácticamente en un congreso de nuestra red, como fue el último de Mexicali, tuvimos 50% de ponencias en español y 50% en portugués. Esto requirió que ahora todas las ponencias o sean subtituladas en el otro idioma o directamente, si la persona lo hacía de manera online, su video también esté subtitulado en el idioma opuesto, ¿no? Opuesto en el sentido de la comprensión.
Entonces, eso genera también desde el punto de vista de la preparación de los materiales y demás, una dimensión de trabajo extra, pero bueno, habla de el enriquecimiento de la red, de cómo ha aumentado su caudal de miembros, pero también la incorporación de un idioma donde inicialmente no estábamos tan alfabetizados, ¿no? Y ahora prácticamente es de un igual a igual hablar portugués en un congreso de la red. Y creo que el último gran problema por resolver es el del liderazgo y los relevos. Esto también desde los estatutos tiene que estar previsto. Al principio siempre se previó una figura de un director y ahora esos estatutos han tenido que renovarse y reformularse también para decir, bueno, puede haber una codirección, puede haber un comité, puede haber, porque también se necesitan esas figuras más colaborativas. La conclusión va a ser una verdad de perogrullo, especialmente en el contexto de América Latina, pero lo que simplemente llego en conclusión es que obviamente la red tiene grandes ventajas, maravillosos beneficios, formar parte de ella nos enriquece desde toda perspectiva, pero especialmente los problemas financieros, en este caso en una que no tiene ni fines de lucro y donde no hay ninguna cuota anual involucrada, bueno, genera graves dificultades para la continuidad y siempre hay que apelar como a la creatividad para lograr esa continuidad. Así que lo quería traer en realidad como planteo con los colegas y sugerencias y ver si quizás alguno también por la que forma parte atraviesa por un diagnóstico similar al que les estoy presentando aquí. Así que hasta aquí. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para cerrar? A ver, hay dos preguntas. Vamos a ver, ¿hay alguna más? Hay dos preguntas entonces. Adelante. Fue muy interesante la presentación. Yo integro una red que es la del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva. Cierto, Vitel, ¿te acordás? Que también tiene 20 años. Y coincido en el diagnóstico de los problemas y los desafíos que tiene. Ahora, tu pregunta, investigadores o expertos, creo que una de las claves es organizar la actividad de la red en torno a líneas de trabajo constituidas como proyectos de investigación. Mi pregunta es si existen esos ejes o proyectos que articulen la acción de los investigadores, porque eso me parece que es lo que da el salto entre ser experto, ¿no? Red de expertos o red de investigadores, mojándose todos juntos las manos, digamos, ¿no? Claro. Sí, la red tiene definidas las líneas de investigación, a las cuales también alentamos a que se sumen, pero claramente también se empiezan a incorporar nuevas. Reitero que todo este mundo portugués nos ha generado, digamos, un cambio, aunque enriquece desde los estudios comparativos y obviamente en eso ha sido beneficioso, pero la delimitación de los temas es también todo un desafío, y la definición de esas líneas de investigación. Otra pregunta ahí adelante. Gracias, Gabriela, por tu presentación. Es una reflexión más que una pregunta. Sí. Siento que estamos dando con la gallina de los, ¿cómo se dice? La gallina de los huevos de oro. O sea, porque esas redes, esos grupos de investigación son los que de alguna manera realmente son como esos motores que pueden ayudar a los investigadores jóvenes, los junior, y se relacionen con el senior y a partir de ahí saquen adelante muchos trabajos que puedan ser relevantes. En España, MAPCOM nos dice que ahora tenemos registrados como 250 aproximadamente grupos de investigación en activo en las universidades españolas de comunicación. ¿Vale? Fíjate la cantidad. Y yo me pregunto, ¿y los grupos de investigación qué rol institucional tienen en las universidades? ¿Forman parte de los departamentos? ¿Del departamento? ¿Forman parte del Consejo de Gobierno, de la Junta de Facultad? ¿Tienen alguna vinculación con la docencia? Es que no hay nada. Y son los motores que van a formar, que van a animar a los estudiantes. O sea, es un desfase total. Hacemos grupos, hacemos redes cuando hay un proyecto en concreto, pero desaparece el proyecto, desaparece el grupo. Y yo siento que el grupo, la red,
tiene que ser importante. En Mapcom también estamos haciendo estos mapas de redes. O sea, yo, como aquí ahora, ¿no? Simplemente es ver cuántos autores somos y de qué universidades procedemos. Entonces ahí hacemos un mapa y en realidad somos casi todos de la misma universidad, casi todos de la misma comunidad autónoma. De pronto hay un latinoamericano, sí, pero es mínimo, ¿no? Entonces, bueno, son como reflejo de lo que solemos hacer y nada más. Gracias. No sé si hay alguna respuesta. Bueno, coincido plenamente. Falta también la definición de la figura y el rol, ¿no? Especialmente del grupo de investigación. Y creo que el gran desafío es esta idea del proyecto de empezar de cero frente a la continuidad, ¿no? Y eso es tan desgastante también, porque es capacitar a los nuevos grupos o capacitar al recurso humano que te va a acompañar. Entonces, tras todas las tareas que los docentes y los investigadores tenemos, estar también en la gestión, digamos, de esa capacitación, además también genera un desgaste muy grande. Muy bien. Bueno, hay otra pregunta, la última, muy rápida. Una pequeña reflexión como integrante de la red que tiene que ver con lo que comentaba y con algo que comentaba Gabriela también, claro, que es el tema de la continuidad, el relevo generacional. Claro, una es consciente de la edad que tiene y de todo eso, pero claro, cuando he visto ahí 20 años, digo, uy, 20 años. Yo llevo 18 en la red, casi 19. ¿Dónde estaba yo hace 20 años? Claro, realmente buena parte de los que estábamos desde el principio hemos continuado. O sea, incluso algunos éramos jóvenes investigadores. Ya ves tú qué lástima, jóvenes investigadores. Ya no lo somos, claro, lógicamente. Entonces, pensando en todas esas dificultades que Gabriela ha sabido sintetizar maravillosamente, y en lo que decía, yo creo que la clave al final ha sido un poco la generosidad en los integrantes de la red, que ha compensado todo este tema de, por ejemplo, no pagamos cuotas, efectivamente, pero sí que siempre estamos conectados. Intentamos desarrollar iniciativas que lleguen al resto de miembros de la red. Una iniciativa que surge en una universidad se comparte con el resto y yo creo que al final pues nos hemos ido fortaleciendo realmente gracias a eso y que ya sí ya sí que ha habido como un relevo que miras y dices, uy, cuánta gente joven hay, ¿por qué no estoy yo aquí, no? ¿Qué ha pasado en todo esto de...? Pasó en estos 20 años. Creo que al final esto de, valga la redundancia, trabajar sin red, digamos, de infraestructura, sí que ha permitido quizás que se generen unas dinámicas de colaboración más libres, más abiertas y que quizás tienen que ver un poco pues más con el sentido de lo que es nuestra vocación, nuestra profesión y que luego realmente cuando lo ves ahí todo junto dices, oye, pues sí que hemos hecho podcast, congresos, libros, hemos hecho un montón de cosas, pero más por esa generosidad que decía Gabriela, y también hay que decir que todo esto al principio nos comunicábamos por email, que yo lo pienso ahora, que esto era como una cosa terrorífica, ya nos comunicamos por redes, o sea, somos modernos y todo eso. Hemos crecido. Sí, y en ese sentido también agradecer, bueno, que Gabriela ha sido la primera mujer responsable de la red en colaboración y bueno, y la etapa actual de la red, que se han reforzado muchas de estas cosas, se han organizado, etcétera. Y gracias, simplemente compartir eso. Muy bien, muy bien. Bueno, pues dando las gracias a la organización del Congreso Hermes y a todos ustedes por haber aguantado aquí hasta la hora de comer. Sí, ha sido... Vamos a despedir esta extraordinaria mesa académica.